Dios le bendiga, Iglesia del Señor, amada persona. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en la carta que estamos estudiando, Primera Tesalonicenses, su capítulo número 3, versículos del 1 al 4. Primera epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, su capítulo número 3, versículos del 1 al 4. Y le voy a invitar a que todos juntos le demos lectura. Convenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su palabra dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Oremos, amada Iglesia. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por un día más que tú nos concedes, Dios Todopoderoso. Reconocemos la necesidad que tenemos de ti, Dios eterno, pues apartados de ti nada podremos hacer. Pedimos, Padre, tú sigas usando la vida de cada uno de tus siervos, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a hacer tu voluntad en todo tiempo y en todo momento. Que guiados por tu Santo Espíritu, Señor, hablemos tu palabra y solamente tu palabra, Dios eterno. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Si usted está de pie, puede tomar su asiento. Hace 8 días vimos el primer punto de estos 4 versículos. El tema general de este título, de esta predicación, se llama En medio de la aflicción. Hemos visto que en medio de la aflicción, en primer lugar, nunca debemos juzgar antes de tiempo. El segundo punto lo estamos viendo en estos 4 versículos y dijimos que en segundo lugar, en medio de la aflicción debemos afirmar nuestra fe. Hace 8 días vimos que afirmaremos nuestra fe comprendiendo que la aflicción es parte de esta vida. De esta manera podremos afirmar nuestra fe, reconociendo que estamos en medio de una guerra, reconociendo que nuestra vida es transitoria, no es eterna en esta vida, y entendiendo que la victoria la obtenemos solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Solamente a través de Él. Usted y yo no podemos hacer nada en contra de nuestro enemigo, porque tenemos una guerra espiritual en la cual usted y yo somos incapaces de poder vencer. Pero gracias a la misericordia de Dios mostrada en su amado Hijo Jesucristo, es como usted y yo podemos salir adelante en medio de esta guerra espiritual que estamos llevando a cabo. En segundo lugar, queremos ver, basándonos en el versículo número 2, que debemos afirmar nuestra fe haciendo uso adecuado de los medios de gracia. Usted y yo afirmaremos nuestra fe cuando hagamos el uso adecuado de lo que Dios ha provisto a través de sus siervos y a través de su palabra. El versículo número 2 nos dice de la siguiente manera: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Para que usted y yo podamos afirmar nuestra fe, tenemos que escuchar la voz de Dios a través de sus siervos. Si se dan cuenta, el apóstol Pablo primero llama a Timoteo hermano. Hermano por medio de la fe a través de Jesucristo. En segundo lugar, le dice que Timoteo es siervo de Dios. Y en tercer lugar, dice que es su colaborador.
Por lo tanto, aquí vemos algo bien importante. Dios es el que envía a cada uno de sus siervos a predicar su palabra. Cada vez que usted escucha un mensaje, cada vez que usted escucha una predicación, Dios es el que le está hablando a usted a través de su siervo. Dios es el que quiere que usted se afirme en la fe. Nosotros únicamente somos un medio. Ciertamente somos muy responsables, no solamente por lo que decimos, sino por lo que dejamos de decir. Ser siervo de Dios no es cosa fácil. Muchas veces quisiéramos, tal vez, ya no predicar, no es fácil. Presentarse delante de usted, invertirle 1 o más semanas a una predicación, no es fácil. Buscar la manera de ser lo más coherente con el texto bíblico para poder transmitirlo no es una tarea fácil, pero ciertamente cada siervo de Dios sabe que no es con sus propias fuerzas. Nosotros únicamente dependemos de Dios a través de su Espíritu Santo, reconociendo la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Santiago, a los que quieren ser maestros de la palabra de Dios, les recomienda una cosa. Él les dice, no todos nos hagamos maestros, porque recibiremos mayor condenación. Pararse frente a una persona, pararse frente a una congregación y transmitir el mensaje de Dios no es fácil, porque como se lo dije a un momento, no solamente daremos cuenta delante de Dios por lo que estamos diciendo, sino también daremos cuentas a Dios por lo que dejamos de decir. Es por eso que usted tiene que estar atento cuando un siervo de Dios, cuando un ministro predica la palabra de Dios, porque ciertamente Dios siempre nos dice algo importante. A través de cualquier predicación, usted va a escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios a través de cada uno de sus siervos. Usted no debe echar en menos la exhortación de los siervos de Dios. Muchas veces somos indiferentes. A veces decimos, no me gusta cómo predica esa persona, o me gusta más cómo predica esta otra persona. ¿Sabe que cuando usted está haciendo eso, no está hablando en contra de la persona que está predicando? El mensajero es un siervo de Dios que viene a transmitir un mensaje a usted. No somos perfectos, es cierto. Tal vez muchos no nos damos a entender. Tal vez otros sí despiertan ese deseo por conocer más de la palabra de Dios. Tal vez otros no tanto. Pero usted nunca debe de hacer preferencia entre uno u otro. Usted no desprecie, no menosprecie el medio de gracia que son los siervos de Dios que traen el mensaje de Él para su exhortación, es decir, animarnos a seguir adelante, afirmarnos en la fe. Pablo envió a Timoteo dice el versículo, para afirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Afirmaros, lo veíamos hace 8 días, viene del griego esterizo, que quiere decir volverse resueltamente en cierta dirección. Todo siervo de Dios solamente tiene algo en mente cada vez que va a predicar la palabra de Dios, y esa es que usted se vuelva resueltamente hacia el camino de Dios, que quite todo pensamiento, toda cosa que esté estorbando para que pueda ser fiel a Dios. Aquí no venimos a predicar pensamientos nuestros, historias, chistes, anécdotas, no, aquí venimos a predicar la palabra de Dios basándonos únicamente en ella. Ciertamente no todos hacen esto, es cierto. Hay quienes cuentan chistes desde el púlpito y tal vez lo quieren decir que es gracioso para mantener a la audiencia prestando atención, pero nosotros no somos los que hacemos que la audiencia ponga atención.
El Espíritu Santo es el que lo convence a usted y a mí de pecado, de justicia y de juicio. Yo no tengo que buscar hacer una predicación graciosa, vaciada, interesante, no. Yo simplemente tengo que predicar lo que está en la palabra de Dios. Y Dios obrará en la vida de usted que está escuchando. Es por ello que en medio de la aflicción, usted y yo afirmaremos nuestra fe haciendo uso adecuado de los medios de gracia, escuchando la voz de Dios a través de sus siervos. El apóstol Pablo envió a Timoteo para que afirmara a la iglesia recién nacida en Tesalónica. Y esto nace de Dios mismo porque se preocupa por su iglesia, por usted y por mí. No menospreciemos a ningún siervo de Dios, no menospreciemos la predicación de Dios. Pero también debemos tener en cuenta que no todos predican la palabra de Dios. En segundo lugar, en este punto quiero ver que no solamente debemos no menospreciar a los siervos de Dios, el cual nos habla a través de ellos, sino que no debemos menospreciar cuando Dios nos habla a través directamente de su palabra. Yo se los he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo. Nunca confíe en lo que yo diga, no. Y no porque le esté engañando, créame que no. Yo no tengo un compromiso con usted. Yo tengo un compromiso con Dios. El día del juicio yo no le daré cuentas a usted de lo que yo prediqué. Yo me presentaré delante de Él y le daré cuentas de todo lo que he dicho o he dejado de decir. Pero le digo que no me crea a mí, porque no todos son siervos de Dios, no todos son enviados por Dios. Por eso debemos hacer uso adecuado del medio de gracia que Dios nos ha dejado a través de su palabra. No solamente escuche lo que el mensajero, el predicador, el siervo de Dios le está predicando. Siempre, en todo tiempo y en todo momento, usted use la Sagrada Escritura. Lo que el predicador está diciendo, usted voltéese a la Sagrada Escritura y vea que lo que él está diciendo concuerda con la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos predicadores que únicamente empiezan con un texto y terminan por otra parte. Usan un texto como un pretexto únicamente. Leen la palabra de Dios, sí es cierto, pero le están dando otra interpretación, otro sentido que no es el original, que no es lo que Dios dejó en su palabra. Es por eso bien importante que usted y yo no solamente tenemos que hacer el uso adecuado de los siervos de Dios, escuchando el mensaje a través de ellos, sino que usted y yo tenemos que comprobar el mensaje a través de su Sagrada Escritura. ¿Sabe? Porque usted y yo, Dios nos habla constantemente. Muchos quieren tener una experiencia extraordinaria, que Dios se les revele a través de una visión, quieren ver algo diferente. Cuando que cada vez que abrimos la Sagrada Escritura, Dios nos está hablando. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, es la voz de Dios que le está hablando a usted y a mí. Yo no sé con qué regularidad usted estudia la palabra de Dios. No sé cuánto tiempo usted la lee. La Biblia no es para que la abramos cada culto, cada domingo o cada vez que un siervo me visite en la casa. La palabra de Dios la tenemos que leer en todo tiempo y en todo momento. Recuerde que en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio de las guerras, Dios nos ha recomendado lo que debemos hacer. Josué iba a enfrentarse, iba a poseer la tierra prometida, se iba a enfrentar ante muchos enemigos, pero Dios le dio el consejo que tenía que seguir adelante. Usted se lo sabe. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces nos quejamos, amados hermanos, y hace 8 días veíamos, creemos que como creyentes la aflicción no va a ser parte de nuestra vida, y sí es cierto. Ese es un error de la predicación de hoy en día. Hoy en día la predicación es: sigue a Dios y todo será fantástico. No te enfermarás, no tendrás necesidad económica, no tendrás ningún problema, tendrás el mejor empleo, tendrás lo mejor. Pero es que usted ha desechado el medio de gracia que es la palabra de Dios. Ha escuchado al predicador, pero nunca ha ido a escudriñar la palabra y ver que lo que el predicador está diciendo coincide con la palabra de Dios. Entonces, cuando viene la aflicción, creemos que Dios nos ha abandonado. Creemos que Dios no es fiel a sus promesas. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Es por ello que la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios no es responsabilidad únicamente de nosotros como siervos de Dios, sino es responsabilidad de cada hijo de Dios. No menospreciemos los medios de gracia que Dios nos ha provisto, ni a sus siervos, ni a su palabra, sino que hagamos uso de ellos. ¿Para qué? Para que así nuestra fe pueda afirmarse. Hagamos uso adecuado de los medios de gracia. Es lo que vimos en el versículo 2. Ahora, ¿por qué debemos afirmar también nuestra fe? El tercer punto de este mensaje lo vemos en el versículo número 1. Dice la palabra del Señor así, 1 Tesalonicenses 3:1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Debemos afirmar nuestra fe en tercer lugar, reconociendo el acto de abnegación realizado a nuestro favor. ¿Sabe? Debemos reconocer el sacrificio que se ha hecho a nuestro favor para que usted y yo creamos. Los siervos de Dios, ¿sabe? Que se han abnegado, se han negado a sí mismos. La palabra abnegación, dice la Real Academia, que significa que sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses. Una persona abnegada ha renunciado a sus deseos y a sus intereses. Timoteo pudo llegar a Tesalónica para confirmar y para exhortar a los hermanos, porque Pablo se sacrificó en Atenas. Pablo necesitaba predicar el evangelio en Atenas. De hecho, fue difícil, como lo ha sido siempre, predicar el evangelio. No es fácil en medio de un mundo lleno de oposición. Si usted lee Hechos capítulo 17, vemos la narración de lo que Pablo vivió en Atenas. No fue fácil, pero Pablo prefirió quedarse solo para poder enviar a Timoteo. Debemos reconocer el acto de abnegación realizado a nuestro favor, acto de abnegación que piensa en los creyentes antes que en sí mismo. Pablo, lo hemos visto en esta carta, Pablo trabajaba de día y de noche. ¿Recuerda por qué trabajaba de día y de noche el apóstol Pablo? Para no ser una carga para los creyentes. Pablo se negaba a sí mismo, prefería sacrificar su tiempo, sacrificar aún su sueño, sacrificar su tiempo predicando la palabra por usted y por mí. La palabra de Dios hoy la tenemos en nuestro idioma porque alguna persona se sacrificó, una persona fue abnegada, renunció a sus intereses personales, a sus deseos con tal de poder traducir la palabra para que usted y yo tengamos acceso a ella. Renuncian a sus familias. Hay siervos de Dios que han renunciado a sus empleos, que han renunciado a tener un estatus social solamente con el fin
de que usted y yo nos afirmemos en la fe. Debemos reconocer este acto de abnegación realizado a nuestro favor. Un acto de abnegación que tiene su origen en Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Usted y yo podemos creer en Cristo por lo que Él hizo por nosotros. Dios, estando en el cielo, Él se humanó, se hizo hombre, vino, entregó su vida. La ira de Dios que usted y yo merecíamos recayó sobre el justo, sobre el santo, para que usted y yo podamos creer. Hoy nadie le puede decir a Dios que Dios no es amor. Nadie puede decir que Dios no cumple su promesa. Lo que cumplió en Génesis 3:15 lo cumplió con la venida del Hijo del Hombre, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que usted y yo podamos creer es a través de la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y todo aquel siervo de Dios que se niega a sí mismo, que sacrifica su tiempo, su trabajo, su espacio y todo su ser, porque usted escuche la palabra, créame que es el amor de Dios reflejado a través de esa persona. Usted y yo debemos afirmar nuestra fe. No menosprecie los medios de gracia. No prefiera entre siervos uno u otro, no haga acepción de personas, Santiago no lo dice. Debemos actuar sabiamente. Tenga cuidado con lo que escucha, sí, tenga cuidado. No todos predican la palabra de Dios. Unos nada más quieren ser vistos, otros quieren dinero, pero hay quienes predican por amor al Evangelio. Tenga cuidado, no menosprecie la palabra de Dios, por favor no la deje cerrada en su casa. ¿Cuántas veces lee la palabra de Dios? Y por favor no olvide que si usted y yo creemos, es por un grande sacrificio que se ha llevado a cabo. No solamente un grande sacrificio a través de los siervos que han dejado su estatus social, que se han negado a sus deseos por predicar la palabra, sino que el origen de este amor y esta abnegación se encuentra en Dios. Usted afírmense en su fe recordando que si usted y yo creemos es por el sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí. Así que en medio de la aflicción, amada persona, afirmemos nuestra fe. Reconozcamos y entendamos que en esta vida va a haber aflicción, no nos debe de extrañar. Por favor, hagamos uso adecuado de los medios de gracia y reconozcamos el sacrificio que se ha realizado a nuestro favor. Así, amada persona, le voy a invitar a que usted se ponga de pie. Vamos a pedirle a Dios nos ayude a afirmar nuestra fe. Muchas veces creemos que siempre se nos dice lo mismo. Uno de mis hermanos en la carne me decía, a mí no me gusta ir a la iglesia porque siempre repiten lo mismo. Y si es cierto, yo lo analizo y digo, sí es cierto, la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de la salvación y del medio de salvación que Dios ha provisto. Pero yo le pregunto una cosa, ¿usted siempre ha escuchado lo mismo? Ahora, su vida ha cambiado. Si usted siempre ha escuchado lo mismo, ¿por qué su vida no ha cambiado? No solamente diga, siempre es lo mismo, sino voltee y diga, ¿en verdad la estoy aplicando a mi vida? Créame que cuando decimos, siempre escucho lo mismo,
somos más responsables delante de Dios. Porque no voy a poder presentarme delante de Él y decirle, no sabía esto. Porque Él nos va a pasar la película de nuestra vida cuando decíamos en nuestra mente o con nuestros compañeros o hermanos, siempre predican lo mismo. No es que siempre prediquemos lo mismo, es que buscamos afirmarnos en la fe, volvernos resueltamente en el camino que es confiar en Jesucristo. Fe viene del griego pistis, que significa confianza en Jesucristo para salvación. Afirme su fe confiando únicamente en Cristo para salvación. Es lo que le vamos a pedir a Dios. Oremos. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios de la gloria. Ciertamente tú, a través de tu Sagrada Escritura, nos has dejado el manual para poder salir adelante en esta vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a no menospreciar estos medios de gracia que tú has provisto, no solamente a través de tu Sagrada Escritura, Señor, sino a través de cada uno de tus siervos, Señor, que nos traen el mensaje. No permitas que echemos, Padre, en menos todo ello, Señor, reconociendo, Padre, que si podemos creer, Dios de la gloria, es por un grande sacrificio que se ha hecho, un grande sacrificio de cada uno de tus siervos, Padre, que tiene su origen en ti a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a volvernos resueltamente confiando solamente en ti para salvación, Señor, porque no hay en ningún otro nombre, Padre, en que podamos ser salvos. En ningún otro nombre hay salvación, solamente en tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a todos y cada uno de tus hijos a afirmarnos, Padre, en medio de la tribulación, que nuestra fe sea afirmada. Te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios les bendiga.